En este ejemplo, se nos da que el conjunto universal contiene los números enteros del 1 al 20, donde A, B y C son subconjuntos que contienen los elementos dados aquí. Queremos encontrar el número de elementos en el conjunto A intersección C, intersección B complemento. El número de elementos en este conjunto también se denomina cardinalidad del conjunto. Resolvamos este problema usando un diagrama de Venn. Entonces, para comenzar, centrémonos en la parte más interna del diagrama de Venn, que sería esta región aquí, la intersección de A, B y C. Los elementos aquí tendrían que estar en A, B y C. Entonces, mirando nuestros tres conjuntos, veamos si podemos determinar cualquier elemento que esté en los tres conjuntos. Observe cómo 8, 9 y 15 son los únicos elementos que están en los tres conjuntos. Por lo tanto, estos tres elementos estarían en esta región aquí. Nuevamente tenemos 8, 9 y 15. Ahora centrémonos en esta región aquí. Esta región contiene los elementos que solo están en A y B. Mirando los conjuntos A y B, determinemos los elementos que solo están en A y B. Observe que el elemento solo en A y B es 10. Entonces 10 va en esta región aquí. A continuación, centrémonos en esta región aquí. Esto contendría los elementos que solo están en B y C. Entonces, mirando B y C, observe que 4, 6 y 14 solo están en B y C, y por lo tanto, estos tres elementos van en esta región aquí. A continuación, centrémonos en esta región aquí. Contiene los elementos que solo están en A y C. Por lo tanto, al observar solo los conjuntos A y C, observe que 11 y 13 solo están en A y C. Entonces 11 y 13 van en esta región aquí. Ahora, si volvemos a los conjuntos A, B y C, podemos determinar los elementos que están solo en A, solo en B y solo en C. Mirando el conjunto A, observe que 1 está solo en A mirando B. El aviso 7 está solo en B mirando el conjunto C, observe 3, y 12 están solo en C. Y aún no hemos terminado de notar cómo el conjunto universal contiene los números enteros del 1 al 20. Y observe cómo el número 2 no se da en los conjuntos A, B o C. Entonces 2 estarían en el conjunto universal aquí. Y luego 5 tampoco está en A, B o C, entonces 5 está en el conjunto universal. Y luego tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 están aquí. Pero del 16 al 20 no están en los conjuntos A, B o C, entonces también estarían en el conjunto universal. 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora encontraremos que el conjunto A se cruza con C, se cruza con B y luego determina cuántos elementos hay en ese conjunto. Entonces, primero encontraremos A se cruza con C, que mirando el diagrama de Venn sería donde se cruzan A y C, o donde se superponen. Echa un vistazo a los conjuntos A y C aquí. Observe cómo esta sería la región aquí, que contiene los elementos que están en A y también en C. Así que esto es A intersecta C, y ahora se cruza B cumplido. Recuerde que el complemento B sería todos los elementos que no están en B. Todos los elementos que no están en B serían todos los elementos que no están en esta región aquí. Entonces estarían en esta región. Observe que estos elementos aquí en el conjunto universal no están en B, por lo que también tenemos que incluirlos. Esa región naranja contiene todos los elementos que no están en B. Entonces estamos buscando la intersección de estos dos conjuntos. Entonces estamos buscando elementos que estén en ambos conjuntos. Observe cómo sería esa región aquí que contiene los elementos 11 y 12, y por lo tanto, el número de elementos en una intersección C, la intersección B complemento es 2. Echaremos un vistazo a este problema nuevamente,
y veremos si determinamos el número de elementos sin usar un diagrama de Venn. Espero que hayas encontrado esto útil.